Directriz para la vigilancia de eventos de interés en salud pública. Programa de evaluación directa e indirecta del desempeño. El Laboratorio de Salud Pública del Meta, con el fin de mantener la vigilancia de los programas, los invita a participar en la supervisión indirecta de los diferentes eventos de interés en salud pública con el fin de garantizar la calidad en el diagnóstico de dichas enfermedades. Por lo anterior, emiten las siguientes directrices de acuerdo al evento. Serología para sífilis y secreciones vaginales y uretrales. La participación en el programa de sífilis se realiza de acuerdo al cronograma. Se deben enviar 5 muestras procesadas por su laboratorio. Las pruebas no treponémicas de la siguiente manera: 2 reactivas, y 3 no reactivas. En caso de no tener muestras reactivas, enviar 5 no reactivas. Se debe diligenciar el formato. La cantidad mínima son 800 microlitros de suero identificados de los números 1 a 5, y nombre del laboratorio. Los sueros se deben enviar refrigerados. La participación en el programa de supervisión indirecta para la lectura de las láminas de Gram se realiza enviando 10 láminas de Gram de secreciones vaginales o uretrales con resultados de lectura según cronograma marcadas del número 1 al 10, y nombre del laboratorio. Todo debe estar relacionado en el respectivo formato. Programa de hepatitis. Se deben enviar el 10% de las muestras negativas hasta máximo 15 muestras y la totalidad de las muestras positivas. Se recuerda el diligenciamiento en la ficha respectiva. Estas muestras son las de hepatitis C, hepatitis antígeno de superficie, hepatitis B core. Cierto de las procesadas en el trimestre, máximo 15 muestras priorizando las positivas, y como mínimo 3 negativas. Para los laboratorios de bajo volumen, enviar mínimo 5 muestras, aunque exceda el 10% debe estar relacionada en el formato. Se debe enviar mínimo 800 microlitros debidamente marcado. VIH pruebas no reactivas. Los laboratorios que procesan en el mes más 50 pruebas deberán enviar un total de 10 muestras no reactivas. Los laboratorios con un número inferior de 5 muestras, cantidad de la muestra 800 microlitros identificada del 1 al 5 o al 10 embaladas cumpliendo la normatividad vigente. Pruebas reactiva para VIH se deben enviar cada vez que se obtenga un resultado reactivo. Remitir la muestra en el tubo primario, enviar la misma muestra procesada en el laboratorio, adjuntar consentimiento informado, y asesoría diligenciar el formato para control de calidad. Estas deben ir refrigeradas de 2 a 8 grados centígrados. Las muestras son recibidas en el Laboratorio de Salud Pública de lunes a jueves de 8 a 11 am, y de 2 a 5 pm. Los resultados emitidos por el Laboratorio de Salud Pública son de uso exclusivo del laboratorio. No se deben entregar a los pacientes o equipo. Consideraciones en la prueba de VIH. La primera prueba que se realiza en su laboratorio es una prueba presuntiva que puede ser la prueba rápida, ELISA, electroquimioluminiscencia u otra. Se debe tener en cuenta la generación de la prueba empleada, si es de tercera o cuarta generación, e informar en el resultado. Los resultados de las pruebas presuntivas deben ser informadas con la aclaración en el informe que se trata de una prueba presuntiva, y para la confirmación se debe tomar nueva muestra de sangre, y procesar con técnica diferente a la primera, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo del VIH. Se sugiere para los laboratorios que realizan la primera prueba y segunda prueba que, para no perder la trazabilidad de la información y el cumplimiento del algoritmo para el diagnóstico de VIH por laboratorio, el resultado de la segunda prueba quede registrado en su sistema interno de información. Además, es importante restringir el acceso y la emisión de copias controladas de esta prueba. Parasitismo intestinal. Deberán acercarse al Laboratorio de Salud Pública en las fechas definidas según cronograma de supervisiones para reclamar 5 viales, los cuales contienen formol al 10%, sustancia preservantes para quistes, huevos y larvas en materia fecal, los cuales deben ser recogidos con anterioridad al mes correspondiente. Los laboratorios clínicos, de acuerdo a la programación, deberán enviar un total de 5 muestras caracterizadas de la siguiente manera: 3 muestras positivas para parásitos intestinales y 2 muestras negativas para parásitos intestinales. Preparación de las muestras de materia fecal. Tome una pequeña parte con un palillo de diferentes partes de la muestra, y mezcle con el formol al 10%. Es importante mezclar muy bien. Tome una cantidad suficiente de heces, aunque no exagerada, de modo que la mezcla ocupe 1/3 del vial. Tapar muy bien los viales. Identificación de las muestras. Enviar las muestras perfectamente identificadas del 1 al 5, marcadas de igual manera tanto en el vial como en el formato de remisión. Nombre de la institución remitente. Asegúrese de registrar a qué paciente pertenecen las muestras remitidas en caso de requerirse hacer trazabilidad de las muestras. Deben ser enviadas siguiendo las normas vigentes para el embalaje y transporte de muestras biológicas y deben ser transportadas en refrigeración.
a muestras de casos analizados durante el mes inmediato anterior. Si en su laboratorio el número de muestras recibidas durante el periodo es inferior a 20, se deben enviar la totalidad de las muestras recepcionadas. Se deben enviar todas las muestras con resultados altos por encima del punto de corte, ya sea de talón o cordón umbilical, y completar con muestras de resultados normales. Realizar el envío cada mes durante los primeros 5 días hábiles. Documentación: las muestras siempre deben ser remitidas con sus respectivos formatos en físico completamente diligenciados. No utilizar bolsas plásticas para el almacenamiento y transporte de las muestras. Si es posible, utilizar bolsas metalizadas. Se deben enviar todas las láminas positivas para la confirmación de especie. Los formatos deben llegar diligenciados con los datos demográficos del paciente: nombre, edad, identificación, teléfono, municipio o vereda de ocurrencia. Deben realizar el reporte de la prueba en su institución sin esperar el resultado del laboratorio de salud pública. Se deben enviar 5 láminas negativas según la programación trimestral anexa. Seguir los protocolos para la toma de la muestra sangre periférica, montaje y coloración. El reporte de supervisión es requisito indispensable para la reposición de tratamiento. Leishmania: todos los frotis de Leishmania deben ser enviados para supervisión. En caso de ser negativos, se debe enviar 3 láminas con los 3 frotis o improntas de las muestras, y si es positivo se envía una sola lámina correspondiente a la revisada para el diagnóstico reportado como positivo. Los formatos acompañantes deben llevar la información demográfica del paciente, así como el número de lesiones, tiempo de evolución y lugar de procedencia. El reporte de supervisión es requisito indispensable para el suministro y del tratamiento. Tuberculosis y lepra: en el caso de lepra se realizará supervisión de todas las láminas. Para ello, cada vez que realicen la lectura de las láminas deben ser enviadas al laboratorio de salud pública para su revisión con los datos demográficos del paciente. Tuberculosis: debido a los nuevos lineamientos se enviarán instrucciones en una circular diferente para el desarrollo de la evaluación externa del desempeño indirecto. Los que procesan este evento deben enviar un 10% de las muestras procesadas en el trimestre, máximo 15 muestras, priorizando las positivas y como mínimo 3 negativas. Diligenciar el formato y dejar copia de las muestras remitidas para comparar discordancias. Enviar un volumen mínimo de 800 microlitros de suero rotular y enviar refrigeradas. Los bacteriólogos líder de secciones serán los encargados de organizar los envíos según cronograma. Los resultados de los mismos deberán ser socializados al personal por el líder de sección y elaborar acta. Si por algún motivo las muestras no son entregadas según el cronograma, no serán procesadas. Los formatos para la remisión de estas muestras se encuentran en el Drive y en los correos institucionales.